Continuamos en Proyecto Federal, ya estamos en el segundo bloque. También tenemos una sorpresita porque nos acaban de confirmar que vamos a tener una comunicación telefónica con Roque Garzón, secretario general de FATFA, de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, para hablar en instantes sobre un tema que los gremios le van a plantear al gobierno, el tema de la emergencia ocupacional, diciéndole, señores del gobierno, por favor, basta de despidos, tienen que focalizar en eso. Si no focalizan en eso, podemos implementar medidas de fuerza. Pero ahora presentamos a los invitados. Muy bien, aquí están con nosotros. Vamos a saludar en este caso al licenciado primero Andrés Aciaín. Andrés, economista, ¿cómo estás? Gracias por haber venido. En primera instancia vamos a estar hablando contigo. Y también con Hernán Villar, ¿no? Política internacional. ¿Cómo está el mundo? Mucha información. Sí. Mucha información tenemos. Bueno, Andrés, son tantos los temas. El primer escenario que le... Vamos a hablar de economía de bolsillo. Y más que vos lo trabajás mucho en los medios de comunicación. La gente dice, bueno, en algún momento va a haber paritarias, en algún momento tendrá una recomposición salarial, pero ya se viene el aumento de las tarifas, ¿sí? Ya vinieron algunas, faltan que vengan otras, va a subir la SUBE, valga la redundancia, entonces ya empieza el problema de bolsillo a notarse con mayor magnitud. Y creo que con la suba de tarifas, el sector PYME, y a través de CESO, el centro de estudios que ustedes coordinan, tiene distinta información referida al impacto que implica en una pequeña y mediana empresa la suba de tarifas, por ejemplo, de la luz, del gas, de los distintos servicios, y más cuando trabajan en desarrollar valor agregado, ¿no? Sí, acá hay una cuestión central que el aumento es muy variado a nivel país, ¿no? Sí. Va a depender, pero está claro que lejos del discurso que hubo previo a la asunción de Mauricio Macri en la campaña electoral, donde los subsidios se consideraban un beneficio a los porteños contra las provincias, lo que está puesto sobre la mesa es que ha habido aumentos muy fuertes en todo el país, porque se ha aumentado el costo mayorista de la energía eléctrica, un aumento del 300% hasta ahora. Las palabras, o si quieren, esto me lo han comentado gente de organismos de defensa del consumidor que se han juntado con Aranguren, es que este es el primer aumento, que otro aumento similar o aún mayor se espera hasta octubre y otro en diciembre. O sea que la perspectiva no es que recién empiece. Bueno, y esto ya empezó a impactar en forma muy diferencial en las provincias, en algunos con aumento que van hasta el 500%, en otros el 300%, en otros algo menos, porque algunos gobiernos provinciales, para tratar de amortiguar el impacto, han reducido ciertos impuestos sobre las tarifas, pero en todos los casos el impacto es muy grande y se combina una situación, sobre todo en lo que es el pequeño comercio, de bajan las ventas, sí. Los datos ya dan una baja de aproximadamente 10 puntos en las ventas respecto al mismo periodo del año pasado, con aumentos de costos. Claro. Son costos de las mercaderías, por el impacto de la devaluación, por la desarticulación de todo lo que era la política de la Secretaría de Comercio, y de los servicios básicos. Esto, en el escenario del pequeño y mediano productor, pone a muchos, podemos decir, contra las cuerdas, porque en simultáneo ha habido aumentos de los alquileres muy importantes. O sea que, podemos decir, caída de la venta, suba de los costos en casi todos los sectores, tanto de lo que es los insumos, digamos, de proveedores, como los servicios, como los alquileres, ponen en jaque a muchos pequeños comerciantes, y creo que esto es una preocupación que debería ser central por ahí en ese. A ver, Abril, porcentajes más o menos que por lo menos se han dado a conocer en algunos portales el día de hoy, ¿no? Estaríamos hablando de, en alquileres se anunciaría un aumento del 40%, en abril estamos hablando. Sí, sí, sí. En el tema de combustibles, alrededor de un 18%. Los más considerables son el del gas, que estaríamos hablando de un aumento del 235%, por ejemplo. También estaríamos hablando en el tema de las prepagas. Para las prepagas también había un aumento considerable, llegando casi al 78%, lo cual habla de números muy importantes y que realmente afectan al bolsillo. Porque si estás pagando vos una prepaga básica de 1.100, 1.200 pesos, se te iría 2.000 pesos. Y cuando tus honorarios o lo que cobras en tu bolsillo, existe solamente en las obras sociales,
sindicales. La prepaga estamos hablando de 7.000, 8.000. Estamos poniendo un ejemplo de una persona estamos hablando, pero eso puede ser alguna combinación de una obra social, que generalmente las obras sociales sindicales, articulando en algunas con algún privado, discúlpame. Pero un 78% es mucha sí, plata. pero no, pero lo que quiero decir, dinero. Las obras sociales, para aclararlo acá desde el programa, porque una de las obras sociales, nos referimos a SPF, está en este programa, las obras sociales manejan otros costos y dan la misma salud con una estructura de precios absolutamente diferentes a quienes se adhieren. Pero ¿qué pasa con las prepagas? Un 78% de aumento. Te viendo otro, el agua en Capital Federal, por ejemplo, el aumento de 90 pesos se habla a 500 pesos. Bien. Estás hablando de un 500%. Aumentos impresionantes. El colectivo se dice a partir de abril va a pasar el 3,50 en Capital a 6 pesos, el tren de 1,50 a 5 pesos, el subte de 4 a 6 pesos, más los aumentos que ya se saben de las tarifas, tanto de gas como de electricidad. Entonces, ¿cómo hace un bolsillo para soportar eso más allá de que se pueden manejar paritarias de un 30%? Pero terriblemente afuera. Está claro que el programa económico para este año es conducir la economía a una recesión. Esto está visto, me parece, desde quienes conducen la política económica como un mal necesario para adecuar lo que ellos llaman precios relativos, que en economía precios relativos significa distribución del ingreso, a una matriz que ellos consideran viable, ¿no? ¿Y cuál es la matriz que consideran viable? Bueno, un sector muy grande, podemos decir, del establishment argentino e internacional, consideran que el salario y el nivel de ingreso de la población argentina era muy elevado para los estándares que podía sostener nuestra economía y que había que bajar los costos salariales, de los jubilados, o sea, el ingreso de la población había que reducirlo a niveles que sean competitivos en ese esquema. Entonces estamos hablando de una política deliberada de traslación del ingreso, del bolsillo, podemos decir, de la mayor parte de la población, a grupos empresariales, sean de servicios, sean exportadores, sean núcleos, digamos, supermercados o, digamos, o que tengan cierto poder de mercado local, y el costo asumido desde la gestión es que esto va a generar una recesión económica, que incluso no está mal visto desde su punto de vista, porque ellos consideran que la recesión económica en este primer año es una condición para equilibrar las cuentas externas también, disminuyendo las importaciones a medida que cae la producción y la actividad económica en un contexto internacional al que se busca adaptar pasivamente. Creo que lo asumen como un costo inicial, incluso la política deliberadamente va hacia ese camino cuando uno ve que en un contexto internacional difícil se para la obra pública, se reduce el consumo y el salario, digamos, qué fuente va a haber de impulso a la actividad económica y encima las tasas de interés, debilitan el crédito. Entonces creo que es un programa que entiende esto como un mal necesario. Sí. El tema es necesario para qué. Claro. Ahí se abren los interrogantes. Desde la perspectiva más ideológica de estos sectores, una vez que los salarios bajen, comenzaría un proceso inversor que impulsaría la productividad y la actividad económica. Los que desconfiamos de esos análisis sostenemos quién va a invertir en un mercado que se cae. Pero por ahí, discúlpame, hagamos lo siguiente. Si te parece, y si nos disculpas, pasamos al escenario internacional y después volvemos al escenario local. ¿Puede ser? Pasamos a los temas internacionales 3. Te voy a pedir 3 fotografías y después hacemos el desarrollo. Sí. La primera, Malvinas, una síntesis. Bueno, los escuchaba hablando de economía. No sé si la economía crecerá, lo que sí creció fue el territorio nacional, ¿no? Eso podría ser un logro del actual presidente, pero no lo es, ¿no? Te escuchaba en la editorial que hablabas de la coherencia de la política de Estado que mantuvo la Cancillería Argentina con este tema, que realmente sí, tiene más de 100 años el reclamo, y que bueno, desde Dante Caputo a Malcorra, pasando por Timerman, Rafael Bielsa, Guido Itela, etcétera, todos mantuvieron este reclamo. Se ensanchó un 35% la plataforma continental submarina, digamos. Esto quiere decir que nos pertenece 1.700.000 kilómetros cuadrados más de mar. Y eso es una gran noticia porque lo está haciendo la Comisión de Territorios de las Naciones Unidas y de alguna manera es un apoyo súper legal, por dar un término, al reclamo de soberanía de las Islas Malvinas que lleva adelante la Cancillería Argentina. Hagamos lo siguiente, instalaste el título, sé que después vienen como muchos subtítulos de la reacción de Inglaterra y demás. Segundo tema internacional, Bruselas, Bélgica, y deciden salir a contraatacar.
Sí, bueno, esto es la última noticia, aunque no sorprende, ¿no? Hasta ahora ha habido poca sensibilidad por parte de los europeos. Cada vez que me invitan acá siempre tengo que tocar estos temas tan espinosos. Hubo un atentado muy importante el último 22 de marzo en el aeropuerto y en el subte de Bruselas. Bruselas es la capital administrativa de la Unión Europea, es un golpe político muy importante, pero también va desnudando algunos números, ¿no? Como que Bélgica en proporción es uno de los países que más ha sido fértil al crecimiento de células del Estado Islámico. De hecho, en los últimos atentados en París habían escapado hacia Bélgica. Bélgica se termina militarizando. Bueno, vemos acá el síntoma, ¿no? Los atentados terroristas realmente son terribles y las imágenes, lo que tiene cuando se perpetra en una gran capital europea es que hay muchísimas imágenes y muchos testimonios y demás, pero lo que hablamos siempre, ¿no? Hay una guerra que se está llevando adelante en Medio Oriente, muy especialmente en Siria y en el sur de Irak y demás, y eso está teniendo consecuencias en el viejo continente. A mí se me ocurre pensar que un ataque de Bruselas o un endurecimiento va a generar más broncas, ¿no? Claramente. Esto empezó así, ¿no? El 11 de septiembre de 2001 se le responsabilizó los ataques en los Estados Unidos a un grupo llamado Al-Qaeda, y hoy vemos que Estado Islámico es un hijo de Al-Qaeda, es una vertiente que ha tenido. Entonces atacar no ha servido de nada, ¿no? Debería haber otro tipo de métodos. Pero no hay una unión al respecto de todo esto, y esto lo vemos con lo que ocurrió en Bruselas, en donde toda la comunidad europea ahora mira para otro lado. Viene la hora de tomar medidas y lo dejaron un poco solos también a los belgas en todo esto. Así que yo sigo pensando que esto va a seguir empeorando antes de buscar una salida por lo menos pacífica, Hernán, ¿no? te voy a pedir, que no tenemos comunicación telefónica, la tercera, pero esto tiene que ser un título nada más, la tercera, Brasil, el alejamiento del PMDB. O sea, esto que implica que los trabajadores participen y que salgan de una presidencia y que salgan con este escenario. Es un golpe más a Dilma Rousseff, es un debilitamiento político, si se quiere. El Movimiento Democrático Brasilero es uno de los partidos políticos más importantes de Brasil, con el cual, en coalición con Lula, ya hace 13 años, llegaron al poder. Sin el apoyo de este partido político, no hubiese llegado al Partido de los Trabajadores. Rápidamente, ¿qué es lo que pasa? Se está analizando llevar adelante el juicio político. ¿Te puedo pedir un favor? Hagamos lo siguiente. Después, si nos puedes explicar qué significa el alejamiento del PMDB. ¿Sí? ¿Te parece? ¿Estamos en comunicación telefónica ahora? Sí. Sí. A ver, estamos en línea con Roque Facundo Garzón, secretario general de FATFA. Roque, muy buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Gustavo, muy bien, gracias a vos. Bueno, estamos acá con Luis Villanueva. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, Roque, realmente esta comunicación la había planteado Gustavo hace unos minutos atrás, que tiene que ver justamente con la preocupación que se está generando desde los diferentes sindicatos, ¿no? Para con los trabajadores, porque estos despidos que comienzan uno a observar dentro de la estructura nacional, la estructura de nuestro país, llama poderosamente la atención. Entonces hay una necesidad acá de que, plantearle al gobierno que hay que parar con todo esto, frenar con todo esto, porque realmente ocasiona serios inconvenientes a la estructura, no solamente sindical, a la estructura de los trabajadores, sino al país en general, como obviamente puede repercutir desde el consumo a cualquier otro aspecto, ¿no? Así es. Lamentablemente se está armando una situación social que puede traer consecuencias graves, ¿no? Consecuencias graves de que el solo hecho de que, y la suma necesidad de que se atienda a esta situación, y donde los representantes de los trabajadores, dejando de lado todas otras situaciones que se tienen particularmente, están buscando la unidad de los trabajadores casualmente para hacer los planteos necesarios para que se acabe esta situación. Es una situación que muchos de nosotros sabíamos y veíamos que con la medida que se anunciaban iba a traer estas consecuencias. Por eso se está pidiendo una emergencia ocupacional en forma urgente. También tendrá que atenderse las situaciones de las pequeñas empresas que, lamentablemente, ante todo el índice inflacionario que tiene y la presión del aumento de los servicios, lamentablemente también tienen situaciones que atender, y a veces se corta por lo más delgado, que son la relación de dependencia de los trabajadores. Roque,
Roque, cuando se habla de emergencia ocupacional, para explicarle al público en general, ¿qué es lo que se están planteando desde los sindicatos? A ver, yo hago esta fotografía y vos me corregís si es así o no. Como diciéndole al presidente, mire, señor presidente, para nosotros la prioridad es que no haya más despidos. Esto es lo que le pedimos todas las centrales obreras y si no lo hacen podemos emplear medidas de fuerza. ¿Por ahí pasa este planteo? No sé si llegar hasta una medida de fuerza, pero sí tratar de buscar por lo menos la solución en conjunto. O sea, implementar situaciones que tengan que ver no solamente que pague las situaciones difíciles que están pasando solamente un sector, donde se ha privilegiado seguramente a sectores mucho más importantes de la sociedad, que es el sector del capital. Hasta ahora por lo menos se está viendo eso, ¿no? Hay cosas como esa que se deben discutir en una mesa y no es que sea solamente con acciones, no, sino en una mesa de entendimiento entre las partes donde busquemos la solución en conjunto, ¿no? Yo creo que si bien nosotros advertimos que esto iba a pasar, lamentablemente, bueno, la situación se ha dado, el pueblo argentino eligió y habrá que ver cómo estas situaciones se atienden en conjunto. Claro. No vamos a ir en contra de lo que ya el pueblo ha elegido, pero sí que no solamente un sector pague las consecuencias de una política que, según ellos, viene ya del anterior gobierno y según nosotros son situaciones que se han profundizado ahora por un cambio de política que no tiene nada que ver con la política anterior que priorizaba sobre todo el mercado interno y que priorizaba a los sectores de menos recursos y producían casualmente atenciones a aquellas situaciones sociales que solamente el Estado puede atenderla, ¿no? Roque, sí. Vos que representás un gremio, un sindicato, que mayoritariamente los empresarios responden a pequeñas y medianas empresas. Y acá traemos a colación la problemática que tienen los trabajadores, ya sea la suba de costos, de los servicios y demás. ¿Qué es lo que estás viendo en las reuniones que ustedes tienen con el sector empresario del sector de la pequeña y mediana empresa? ¿Qué es la problemática que vienen trabajando y discutiendo? Bueno, la problemática que se produce es cómo atender casualmente el contrato laboral. ¿Cómo vos atendés el contrato laboral que se está deteriorando, este tipo de cosas, y empiezan a no dar cumplimiento a los convenios colectivos de trabajo? Ajá. La demora en los aportes también que tiene que ver con la seguridad social. Nosotros dependemos de un sector que tiene que ver casualmente con el sector de la atención a la salud. Nosotros observamos que una de las problemáticas que tiene es el atraso también de la atención de los pagos de la seguridad social a la farmacia, y todo esto produce un deterioro con la relación de los trabajadores. O sea, es doble situación entre una cosa y la otra que estamos sufriendo nosotros en nuestra actividad. Una última pregunta, Roque, que te quiero hacer. Sí. ¿Tienen números ustedes de trabajadores del sector de farmacia que hayan sido despedidos? No, todavía nosotros no hemos sufrido despido como para ser tenido en cuenta. Ajá. Lo que sí hay amenazas y corte de horas de trabajos, ¿no es cierto? Claro. Hay amenazas y corte de horas de trabajo. O sea, al producirse la merma también, no solamente en lo que significa al medicamento, que es un producto de primera necesidad y hay que atenderlo, sino también todos los otros productos que depende de una farmacia, que ahí sí se ve una merma sustancial en los establecimientos. Pero hasta ahora no hemos tenido cortes, pero sí creo que puede tener consecuencias cuando ya se vence nuestra situación de los salarios, y en el mes de abril y mayo tenemos que buscar un nuevo de composición salarial, y ahí si la situación del país se profundiza y va a ser difícil atender a la necesidad de los trabajadores de su recomposición salarial. Ahí creo que puede profundizarse. Nosotros estamos observando que no solamente se trata de este semestre, sino también los 3 meses subsiguientes. O sea, nosotros creemos que las dos terceras partes va todo lo que viene hasta el mes de octubre, la inflación va a seguir creciendo, a lo mejor mucho menos que ahora, pero va a seguir creciendo, y lamentablemente la situación va a ser muy difícil porque cada vez se profundiza más el deterioro laboral, ¿no?
Bueno, Roque, desde ya, muchísimas gracias. Sé que están muy ocupados en este momento, trabajando siempre en sus funciones. Seguramente que la semana que viene vamos a ir con las cámaras a la Federación para completar esta información. Sí, hoy tuvimos nuestra primera reunión de la paritaria nacional. Ajá. Hemos hecho un planteo, bueno, hemos hecho los planteos primero de suma, una suma tipo bono para los 2 meses de abril de marzo y abril, y hemos planteado la posibilidad de que atiendan una recomposición salarial anual de no menor del 40%, ¿no? Bien, ¿y cómo viene tensa la situación ahí? Por supuesto que, bueno, no le pareció nada prudente lo que hemos planteado. Dijeron que, bueno, pidieron un cuarto intermedio para analizar esto. Lo que sí creo que podemos conseguir es, por lo menos, que tengan atención sobre esta suma de una suma fija por única vez, de dos sumas de 1.500 pesos en los meses de marzo y abril. Sí. Y lo otro, dijeron, bueno, que eso no nos podían dar una respuesta todavía, que habría que ver cómo se ve el índice inflacionario. Pero nosotros no creemos que sea menos del 40% anual, por lo tanto vamos a insistir en esto. Lo que podrá sí tenerse en cuenta es en cuántas sesiones nosotros producimos ese 40%, ¿no? En sumas diferenciales durante el año, ¿no? Bueno, Roque, desde ya muchísimas gracias, y como te decía, la semana que viene vamos a ver con las cámaras completando la información ahí mismo en la Federación. Muchas gracias por la llamada y realmente felicitaciones por el programa como siempre. Bueno, muchas gracias, Roque. Un abrazo grande. Un abrazo. Bueno, y volvemos a los temas internacionales, porque dejamos justo la pelota picando, pasamos de un escenario al otro. Después con el tema paritario vamos a volver con Andrés Aciaín. Bueno, dentro de los temas internacionales, el tercer escenario que planteamos fue Brasil, y una situación bastante delicada que puede llegar al juicio político a Dilma Rousseff, ¿no? Sí, lo que cambia esta ruptura con el Partido Movimiento Democrático Brasilero es que al que pertenece el vicepresidente, Michel Temer, es que ahora la comisión que investiga los motivos para ver si lleva a Dilma Rousseff a un juicio político tiene un apoyo político. Es decir, si dimite o la suspenden por un tiempo a Dilma Rousseff, va a asumir un vicepresidente que ahora sí rompió con el Partido de los Trabajadores. Entonces, bueno, ya las últimas horas se empieza a escuchar un poco la misma posición que quiere a Temer como presidente, ¿no? Porque sería la manera si dimite juicio político mediante Dilma Rousseff. Bueno, pierde ahora sí la mayoría en el Senado, o esa mitad que tenía para discutir algunos temas, y es el cimbronazo político más importante. Vamos a ver, mañana o pasado mañana se define si Lula da Silva puede asumir como jefe de gabinete, sería el cargo acá. Dijeron la versión que se corre, que puede asumir pero sin fueros. Esa es la versión que se está instalando ahora, ¿no? Sí, bueno, la oposición arremete con que Lula busca fuero, justamente busca inmunidad por esta gama de detenciones que ha habido y de persecuciones por parte de jueces federales, especialmente. Un Temer con un Lula de jefe de gabinete es una situación también compleja, ¿no? Sí, digamos que Lula viene acá a conciliar para mí las aguas. Yo no creo que que Lula viene a radicalizar las posturas de Dilma. Para mí viene a ver si puede hablar con todo el arco político. Sí, está muy complicada la situación. Bien. Esta ruptura con el partido político que de alguna manera lo llevó al poder, ayudó que sea una coalición exitosa. El Partido de los Trabajadores solo no podía llegar al poder. Bueno, esta ruptura es muy, muy significativa. ¿Y cuánto puede pasar desde que comience este juicio político hasta si sucediese, ¿no? Obviamente la remoción de Dilma Rousseff del gobierno? Sí, ahí los plazos no son muy claros. Hay mucha ansiedad también periodística en dar la gran noticia, ¿no? Si renuncia o no, si va a juicio político. Del 14 al 17 se decide si hay méritos de abril, ahora 14 y 17 de abril, se decide si hay méritos para llevar adelante el juicio político. Después eso pasa al Senado y hay 180 días. Serían 6 meses todavía para llegar a una consideración. Hay gente que opina y analistas que dicen que una vez que se llega este periodo de 180 días, la pueden suspender a Dilma Rousseff, pero es algo que todavía constitucionalmente son herramientas que nunca se utilizaron. Sí la del impeachment con Fernando Collor de Mello en el 92, pero no esto.
En el medio, como ya hablamos en alguna otra oportunidad, bueno, 6 meses es mucho tiempo, en la arena política de Brasil puede pasar de todo, y en el medio están los Juegos Olímpicos que lo pueden catapultar o hundir un poco más, ¿no? Porque también hay denuncias de corrupción porque no estarían llegando con algunas obras prometidas para Río de Janeiro este año. Así que bueno, es una gran incógnita, pero hay una crisis política fenomenal y la gran noticia de esta semana es cómo el movimiento democrático brasileño rompió con el PT en una de las alianzas más importantes de toda la región, ¿no? Bien, y tenemos que cerrar ahora, volvemos con la economía nacional. Bueno, ¿cómo ves el escenario de suba de tarifas? Escuchaste el secretario general de la Federación que dice, señores, acá los datos que estamos viendo, nosotros vamos a pedir un 40%. Bueno, ¿cómo ves esta puja distributiva que se da entre el sector del trabajo, el gobierno, los grupos concentrados? Bueno, creo que el pedido de 40% es razonable para lo que uno estima la inflación en su evolución este año, pero también lo que muestra es que si el resultado de la paritaria se acerca al 40%, muestra inconsistencias en el programa económico. Porque como yo te decía, el programa económico en realidad busca voluntariamente bajar el salario. Si no lo logra, simplemente logra una aceleración de la inflación y la devaluación de comienzo de años, al poco de andar, se la comerían los precios y volverían las presiones devaluatorias. En cierto sentido, hay una dicotomía. Cuando uno elige ganadores y perdedores, después tiene que, digamos, actuar de acuerdo. Por lo tanto... Andrés, pero para cerrar el programa, porque acá se plantea el cuento del huevo o la gallina. En definitiva, sabemos que desde que asumió el gobierno hasta ahora no se produjo el salariazo, sino se produjeron una serie de situaciones que van hacia la tarifa. ¿A qué voy con esto? El salario viene atrás diciendo, señores, quiero recuperar lo que perdí. De hecho, vimos los datos de la canasta básica de alimentos en los últimos 4 meses, la básica, que aumentó en 38. Aquellos productos básicos que seguro alguna de la encuestadora que ustedes trabajan en el centro de estudios también tiene esa información. El problema es el huevo o la gallina, ¿dónde está? Porque no, la causa de la inflación no es el salario, no es ni siquiera, te diré, las medidas económicas. Nosotros tenemos una economía inflacionaria donde se han tomado medidas para sacarle al salario y redistribuirle a sectores concentrados de la economía local. Bien. Esa fue una decisión estratégica, no fue un error. Fue una decisión. Cuando dicen hay que recomponer la competitividad del sector exportador, significa le vamos a sacar un sector de operación y le vamos a dar al sector exportador. Cuando se dice eso con las empresas concentradas, cuando se dice que el salario está muy alto. O sea, hay una política de redistribución del ingreso hacia los que más tienen, voluntaria. Es considerado un eje necesario de la política económica por parte del gobierno. Tenemos que cerrar con ese concepto. Bueno, esa política choca contra los pedidos de salario del 40% que recuperarían más o menos el poder de compra. ¿Qué pasa? En economía uno elige ganadores y perdedores. Cuando uno va a un modelo que quiere beneficiar a una cúpula empresarial, si después no lo logra por la resistencia salarial, ¿qué pasa? Y simplemente el modelo, digamos, empieza a trastabillar. No logra la distribución del ingreso que quería. O sea, uno puede cuestionar el modelo. Obviamente yo estoy a favor de un modelo que esté basado en el mercado interno y en consumo salarial. Pero si vos querés eso, no podés hacer toda la serie de políticas que hiciste en estos meses en el sentido contrario. Bueno, muchas gracias. Andrés, muchísimas gracias, Hernán. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, señores, nos quedamos sin tiempo. Nos vemos nuevamente la semana que viene. Todos los miércoles, 22 horas, acá en Proyecto Federal y todas las repeticiones. Porque si nos están escuchando un día de domingo, porque es una repetición. Gracias a todos. Chao.